Ya, la idea de ver dos motores de base de datos, entonces MySQL es uno, el que hemos trabajado acá, SQL Server es otro, el lenguaje de las queries que estamos viendo son exactamente igual, ¿sí? No hay ninguna diferencia en el lenguaje. La diferencia está en que SQL Server es nativo de Visual Studio, MySQL no, pero eso no quiere decir que uno no pueda trabajar con MySQL en Visual Studio. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí uno tiene que implementar algún controlador para conectarse y en cambio con SQL Server viene como es nativo, ya viene todo implementado. ¿Sí? Pero ahí van a ver ustedes que SQL Server es igual e incluso más práctico que MySQL. No sé. Ya. Yo el instalador de SQL Server lo voy a dejar en el aula, es una versión express. Cuando se está instalando, lo único que deben de fijarse es que diga autenticación con Windows. Es lo único, porque le va a preguntar, ¿quiere crear un usuario o contraseña o quiere que se autentique con Windows? Entonces usted lo deja con Windows para no estar colocando usuario o contraseña en un ambiente de desarrollo. Sí, es lo único. Lo otro es siguiente. No hay nada que hacer. La herramienta, entonces, vamos a buscar acá. Se llama SQL Server Management Studio. ¿Sí? Yo les dejo ahí, como les dije, el punto .exe para que lo instalen. Ya. Vamos a cargar esa base de datos. Entonces, fíjense acá que esto es lo que le está diciendo la autenticación con Windows. ¿Sí? Por ejemplo, acá dice nombre del servidor, toma por defecto el nombre de su equipo y luego le coloca SQL Express. ¿Sí? Una versión ligera entonces de SQL. Y tiene autenticación Windows. ¿Ya? Si fuese con SQL Server Authentication, va a pedir el login y el password que usted creó. ¿Sí? Ya, por este caso es autenticación con Windows, queda así solamente, y conectar. Y ahí ya está conectada al servidor de la base de datos. Ya, miren acá, la parte de navegación de la base de datos es similar a lo que hay en MySQL, o sea, está al lado izquierdo, y aquí aparecen todas las bases de datos. En este momento hay dos de ejemplo nomás que estaban hechas ahí en su momento. ¿Sí? Aquí son las bases de datos del sistema de SQL Server. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a crear una base de datos acá? No, si este de acá no he pedido que lo reparen, pero ningún laboratorio funciona en SQL Server. Y el mismo que tengo instalado acá, no sé por qué. Parece que pide una actualización, no sé qué cosa. Sí, pide un parche y no está. ¿Ya? Pero como les digo, de todas formas, por eso estoy grabando para que después lo puedan revisar y lo hagan ustedes. ¿Sí? Pero ahora pongan atención acá y discutamos cómo se trabaja. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes se conecten acá al SQL Server, va a aparecer acá el navegador de proyectos. ¿Sí? Navegador de proyectos. Bien. Entonces vamos a crear una base de datos. Una base de datos de ejemplo y vamos a hacer algunas queries acá y luego lo vamos a conectar con Visual Studio. ¿Sí? Ahí les voy a explicar cómo lo vamos a conectar ahí a esa interfaz. Entonces, database. Vamos a escribir acá, clic derecho, nueva base de datos. ¿Sí? Nueva base de datos. Nombre de la base de datos. Vamos a colocar acá BD mantenedor. Cualquier nombre. Luego, OK. Y ahí es el mismo paso que hacemos en MySQL, donde creamos la base de datos
escribimos el nombre, el cotejamiento, acá es lo mismo. Ahí quedó entonces creada la base de datos mantenedor, vacía obviamente. Si yo expando acá, ¿cierto? Tengo ciertas carpetas que no voy a usar por ahora, solamente vamos a trabajar con el diagrama y con las tablas. ¿Sí? Bien, entonces vamos a crear acá una tabla comuna y persona. Para hacer ese ejemplo, después te hacen producto, sucursal, vendría siendo lo mismo. Ya, clic derecho, nueva tabla. Y acá encuentro más práctico que MySQL. Me va preguntando el nombre de la columna y el tipo de datos. ¿Sí? Ya, por ejemplo, estamos en tabla comuna. Code comuna. ¿Sí? ¿Qué tipo de dato es? Dejemos el código como un número. Integer. Fíjese que aparecen los mismos tipos de datos. Nosotros hemos trabajado con algunos que le he presentado. Char, cadena de carácter, varchar, caracteres variables, integer, número entero, y doble que anda por ahí, o float ahí, decimal. También está el boolean, binario, aparece acá, ahí está. Lo mismo. Pero por ahora nos interesan los números y las cadenas. Entonces, el código comuna va a ser de tipo entero. El nombre de la comuna va a ser un varchar de 50, dejémoslo por defecto. Y si quiero más columnas, voy agregando todas las columnas que quieran. ¿Sí? Ya, vamos a elegir la llave primaria. El código, ¿cierto? Siempre los códigos, identificadores, patentes, root, todo eso son llaves primarias. Entonces, clic derecho y le digo que ese campo va a ser la llave primaria, set primary key. Lo que hace esta columna es que permite campos vacíos, y como código comuna es llave primaria, no puede ser vacío. No puedo registrar el nombre de la comuna sin el código. ¿Sí? Entonces, le saca acá el ticket, no permite valores vacíos. En realidad, ninguna columna debería permitir valores vacíos. Ya está lista la tabla, solamente falta guardarla. Entonces voy acá, guardar tabla, y aquí me pregunta el nombre. Ingrese el nombre para esta tabla, tbl comuna. Ok. Vamos a refrescar acá, clic derecho, y ahí está la tabla comuna. ¿Sí? Expando acá, están las columnas, me muestra las columnas que tiene la tabla comuna, el tipo de datos, si acepta o no valores nulos y cuál es llave primaria. ¿Sí? Otra tabla, persona. Ya, démosle acá root persona. Vamos a dejar como un varchar de largo 12. Vamos a dejar el nombre de la persona. Hola. Varchar 30. Apellido persona. Varchar 30. Y code comuna. Como el entero. Sí, aquí tengo que respetar, ¿cierto? Lo que hice en la otra tabla. O sea, si la tabla comuna el código era entero, acá tiene que ser entero. No puede ser distinto. ¿Sí? Obviamente, porque si en un lado estoy dejando un número y en otro lado dejo una cadena, son incompatibles. ¿Ya? Por lo tanto, va a dar ahí algún error. Entonces, sacamos los tickets acá, ningún campo puede quedar vacío. Y les digo que el root es la llave primaria. Clic derecho, set primary key. Y ahí quedó listo ya. Guardo. ¿Sí? El varchar es como la cantidad de letras. Sí. Varchar y char son las dos cadenas de caracteres. La diferencia está en que cuando yo escribo char acá, por ejemplo, dejemos ahí el root como char 12. ¿Qué significa?
que el root puede tener hasta 12 caracteres, contando los puntos, guión, dígito verificado. Ese es el máximo. Ya. Y como es char, eso es fijo. O sea que el espacio está reservado para 12 caracteres. Si yo no lo ocupo todos, supongamos que tengo un root de 5 millones, me va a sobrar uno. Ese uno queda ahí en memoria, no se ocupa. Por lo tanto, estoy reservando espacio y posiblemente no estoy ocupando todo. En cambio, cuando es varchar, var es de variable. Entonces, como dije acá que el nombre tiene máximo 30 caracteres, si yo ocupo la mitad o 10 caracteres para escribir el nombre, el resto, los 20 o los 15 o los que sobren, se liberan de ese espacio. Esa es la diferencia entre un char y un varchar. Ahora, la ventaja del char, ¿cierto?, es que al ser fijo ocupa menos recursos de memoria para hacer los cálculos de los espacios, que son todos iguales, no hay nada que hacer. Pero es menos eficiente porque va dejando espacio sin utilizar. En cambio, varchar, la ventaja que tiene es que no deja espacio sin utilizar porque los va liberando, pero la desventaja es que tiene que ir recalculando los espacios. Porque si tengo uno de 30, ocupé 10, tiene que ir acortando. Después los otros 30, ocupo 5, tiene que ir acortando. Entonces ocupa más recursos para hacer los cálculos. ¿Sí? Pero esa es la diferencia entre char y varchar. ¿Sí? Y el resto son numéricos. Int, entero y float, un decimal. Ya, guardemos la tabla acá. ¿Sí? Guardar tabla. Y escribimos acá tbl persona. Ok. Refrescar. Refresh. Y ahí está. Están creadas las dos tablas. Muy difícil, ¿no? Yo creo que se ve incluso más práctico que MySQL, hay menos cosas. Más ordenado también. ¿Qué nos falta hacer? Que tengo las dos tablas separadas. Ya. Exactamente. Asociar. Ya. Miren cómo vamos a asociar acá. Vamos a ir a Database Diagramas. ¿Sí? Acá. Database Diagram. Ahí. Me dice que no hay ningún diagrama aún creado. ¿Acaso quiero crear uno? Le digo que sí. Y ahora, clic derecho, nuevo diagrama de base de datos, o sea, un nuevo dibujo de la base de datos. Ya. De aquí me va a preguntar cuáles son las tablas que yo quiero agregar a ese dibujo. Porque posiblemente tenga muchas tablas, pero no quiera hacer todas en un diagrama. Entonces le digo que en este caso son las dos. Agregar y agregar. Close. Y están las tablas. Nuevo diagrama. ¿Cómo relaciono ahora? Muy simple. El código de la comuna se debe de ir ¿dónde? Al código comuna de persona. Entonces tomo la llave, la arrastro, la suelto acá donde quiero dejarla. ¿Sí? Y ahí me pregunta la confirmación, me está diciendo. Estoy haciendo una relación. Usted está relacionando código comuna de la tabla comuna con código común de la tabla persona. ¿Es cierto eso o está equivocado? ¿Es verdad? Ok. Las propiedades de relación, dejamos todo esto por defecto. ¿Sí? Y ahí queda la relación. La desventaja puede ser que estos dibujos, ¿cierto? Que significa de uno a muchos, o sea, una comuna puede pertenecer a muchas personas, pero una persona tiene una comuna. No queda donde se saca la llave, como MySQL que sí muestra que donde sale hasta dónde va. Hay que ajustarla manualmente. Hay que mover ahí eso y esto iría, no sé cómo se va a correr, ahí.
ahí sí se entiende que código comuna se va acá. Podría ser esa una desventaja respecto al otro IDE. Más que eso, tiene... Entonces, como para detallar nomás, ¿no? ¿Cómo para detallar? Porque si la dejaba como estaba. Ah, claro, creo que como estaba funciona igual. Para que Sea más legible. Sí. Visualmente se entienda que esto sale y entra acá. Pero si queda por aquel lado, da igual. Ya, cuando aparezcan estos asteriscos acá, es porque no se ha guardado lo que estoy haciendo. Ya, entonces vamos a guardar acá el diagrama y vamos a colocar acá diagrama base de datos mantenedor. Ok. Me está preguntando si es verdad que quiero guardar todo eso. Sí. Y ahí se va ese asterisco. ¿Sí? Y ahí que lista la base de datos. Yo les pasaré la base de datos del proyecto, ¿cierto? Para que la puedan importar acá. Ya, ¿cómo son las queries acá? Yo encuentro que el editor de SQL Server es más práctico que MySQL. Vamos acá donde está la base de datos y elegimos clic derecho, New Query. Ya. New Query. Y ahí está el editor de las consultas, ¿no? Solamente esto. Insertemos en comunas. Escribamos insert into tbl comuna values. Ya tengo el código que es numérico y el nombre que es cadena. Entonces escribamos ahí Santiago. Voy a insertar unas 3 comunas. Puente Alto. Y cualquiera. ¿Sí? Cuando quiero hacer insert múltiple, lo separo por coma. Acá. ¿Sí? Bien, ahí está la query. ¿Cómo la ejecuto? Acá tengo un botón que dice execute. ¿Sí? Execute. Lo presiono. Y acá abajo me dice que aquí está el panel de mensajes, ¿sí? De las queries. Si hay un error, aparece acá. Si está todo correcto, aparece acá también. Y aquí me dice que hay 3 filas afectadas. O sea, las 3 filas fueron insertadas. ¿Sí? Ya. Otra gracia que tiene este editor, a comparación de MySQL, es que yo puedo escribir acá más consultas. No tiene que ser una por editor. Entonces, por ejemplo, voy a escribir un select asterisco from tbl comuna. ¿Sí? Ya, ahora si yo ejecuto esto, me va a ejecutar todo lo que está acá. ¿Sí? Pero resulta que esto ya lo inserté. Por ende me daría algún error. Entonces, ¿cómo hago para que solamente considere esta query? La destaco. Solo esa query. Execute. Y ahí muestra el resultado abajo. Eso es lo que está en la tabla. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿Más práctico que MySQL? Bueno. ¿Sí? Como les digo, el motor de base de datos no lo debe limitar a usted a la aplicación, igual que el lenguaje. ¿Sí? El lenguaje de programación tampoco me debe delimitar para hacer algo. Por eso es que uno debe conocer a lo menos 3 lenguajes de programación. PHP, Java, C#. La base de datos pasa lo mismo. MySQL, SQL Server son los que lideran el mercado. Oracle. ¿Sí? Esos 3 tienen todo el porcentaje del mercado de las bases de datos. Y uno más que nada depende con qué lenguaje lo va a mezclar o depende también requerimientos del cliente, también presupuesto. MySQL gratuito,
SQL Server no, es de pago. ¿Sí? Usan servidores distintos. SQL Server es el IIS de Microsoft, el otro utiliza el Apache, ¿cierto? Como servidor. Okay. ¿Sí? ¿Y Entonces, el Access no se usa? ¿cuál? ¿El Access? Access no. Es más inseguro. Cualquiera lo puede No, Access una base de datos juguete. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está ahí, pero como nadie lo menciona, nadie lo... No, Access, lo que pasa es que Access es de Microsoft también, pero una base de datos que no resiste mucha concurrencia. O sea, concurrencia se refiere a varios usuarios directos a la base de datos a hacer consulta. Supongamos que yo disponibilizo un servicio de consulta de becas. A las 12 de la noche están los resultados. Ahí se va a esperar entonces que se conecten millones de usuarios a ver si tienen alguna beca. ¿Sí? Entonces Access para ese caso no va a servir. ¿Sí? MySQL sí. MySQL es una base de datos tremendamente robusta, con una performance muy alta en concurrencia. ¿Sí? Se le hacen pruebas de carga, de estrés, se le ingresan varios datos a la vez, varios usuarios, y siempre tiene buenos resultados. SQL Server es la misma cosa. Son muy parejos los motores de base de datos. Lo que puede influir en la decisión si es SQL Server o MySQL, como les digo, el presupuesto. Si no hay lucas, entonces uno que sea gratuito y bueno, MySQL. ¿Sí? Aunque MySQL hay una versión que es de pago, ¿sí? Que la compró Oracle. Y él tiene el nombre de MySQL. El que usamos nosotros se llama MariaDB, que es lo mismo, pero le cambiaron el nombre. Si usted está trabajando con PHP, entonces de forma nativa sería MySQL. Si es Visual Studio, de forma nativa sería SQL Server. ¿Sí? Pero el tema es que, claro, Visual Studio es de pago. ¿Sí? Hay que pagar ahí una licencia para usar, tiene una patente, etc. Lo otro no. Entonces, y también depende del servidor que tenga el cliente, a quién le estamos desarrollando. No sé, puede que tenga un servidor Linux, entonces lo recomendable es PHP, MySQL. Tiene servidor Microsoft, entonces Visual Studio, SQL Server. Aunque se podrían emular en ambos. ¿Sí? Por eso todo va a depender de lo que ustedes estén haciendo para tomar la decisión cuál es mejor. ¿Sí? Pero no hay una regla que diga que tiene que usar esta base de datos. No. Depende. Incluso ahora hay otras bases de datos no relacionales que son Firebase, que ha cobrado también harto porcentaje en el mercado porque guarda toda la base de datos en la nube y deja disponibilizado el servicio a los recursos. ¿Sí? Son base de datos no relacional, basados en nodos. No sé si lo han visto, tiene harta publicidad Firebase. ¿Sí? Un tanto nuevo. Bien. ¿Qué lenguajes son famosos de base de datos? ¿Lenguajes? Por ejemplo, el SQL es transversal. Cualquier base de datos que usted use y tiene el SQL. Pero ahora sí ya quiero algo más específico, que eso lo verán en base de datos 2. Existen lenguajes que se llaman Transact SQL y PL SQL. Transact SQL lo utiliza, por ejemplo, SQL Server, PL SQL lo utiliza Oracle, MySQL. Ahí es donde ya yo coloco, por ejemplo, if, else, while, para hacer otro tipo de código en la base de datos. ¿Sí? Esos son lenguajes para las bases de datos específicas, Transact y PL. Pero el SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado, está acá, ese es genérico. Cualquier base de datos usa el mismo lenguaje, salvo algunas funciones específicas que tiene algún motor de base de datos. Esas son distintas. Hacen lo mismo. Por ejemplo, hay una función en SQL Server que me toma el primer o el último registro que yo inserté. ¿Sí? Y esa función también existe en MySQL, pero con otro nombre. Pero es lo mismo. Pero lo que estamos haciendo acá, el CRUD, es igual. De hecho, aquí no hay ningún cambio. Insertemos entonces alguna persona. Tenemos el root primero. 1, 2, 3, 4. Nombre.
Voy a ingresar yo. Y la comuna, el último campo, ¿cierto? Cualquiera de esas tres, a la 2. Crecemos otra persona. 234-5, entre comillas. Luis Soto de Maipú. Punto y coma. Ahí estaría. Un insert. Execute. Solo esa consulta. 2 filas afectadas. Y ahora puede ser un select asterisco from tbl persona. Execute. Y ahí están los registros. Ahora, si quiero mostrar acá el nombre de la comuna en vez del código, que sería lo lógico, la query es exactamente igual a la que hemos hecho en MySQL. Sería select asterisco from tbl persona tbl comuna where tbl persona punto código comuna es igual a tbl comuna punto código comuna. ¿Sí? Vamos a ejecutar eso. Y ahí muestra todo. Quiero suprimir estas dos columnas. Quiero que muestre el nombre nomás. Entonces, ¿qué hacemos acá? Cambiamos el asterisco por los cambios que, las columnas que queremos. tbl persona punto nombre. Supongamos que no queremos mostrar el root porque es privado. tbl persona punto apellido vamos a cortar acá coma tbl comuna punto nombre comuna. Con eso execute y ahí está. Nombre, apellido y nombre común. También, si se dieron cuenta, el motor de base de datos es mucho más rápido que MySQL en responder. Sí, esa es otra ventaja. Porque aquí lo que pasa es que también estamos trabajando una aplicación que está conectada al servidor local del equipo. En cambio, en el otro estamos usando una interfaz web. Entonces ahí también hay un lapsus de tiempo que aumenta. ¿Sí? ¿Qué opinan? ¿MySQL o SQL Server? SQL Server, Tomás. Ya, pero eso no quiere decir que siempre vayan a usar SQL Server. ¿Sí? Va a depender de lo que estén haciendo. Bien. ¿Alguna consulta acá, muchachos? Trabajar aquí en SQL Server es bastante, entre comillas, amigable. ¿Sí? No tengo una interfaz para hacer todas las queries, ¿cierto? La gracia que tengo es que no tengo que estar escribiéndolas de a uno con MySQL, sino que voy destacando lo que quiero y me va devolviendo los resultados. Entonces tengo todo ahí mismo en una sola interfaz y acá abajo los resultados son instantáneos. ¿Sí? Y tengo acá el manejador de los proyectos. ¿Sí? Bien. Las mismas queries que ustedes hicieron en el otro lo pueden implementar acá y van a funcionar igual. Y en eso no hay ninguna, absolutamente ninguna diferencia. Es todo igual.